Se me olvidó grabar. Bueno, tenemos entonces aquí lo que es el último punto, que sea el Design-Based Research. Entonces, este Design-Based Research es un método donde, entonces, el conocimiento se construye a través de aproximaciones sucesivas, mientras se diseña, se construye y y se evalúa un artifact o un medio de recolección de datos, podría ser. Entonces, este medio de recolección de datos o este tipo ¿de qué? De artefacto podría ser, como ustedes lo ven, un equipo, un software, una solución a un problema social o técnico, algo relacionado al theoretical framework o simplemente para desarrollar una teoría. Bueno, en esencia, esto lo que se va a enfocar es en el diseño va a estar desarrollado o estar basado en los datos que se obtienen. Entonces, ¿qué quiere decir? Número uno, tengo que tener un problema ya definido. Número dos, tengo que dar sugerencias hacia cómo obtener datos, hacia cómo solucionarlo. ¿Listo? Suena como aparte de la justificación la justificación eh, o el propósito de la investigación. ¿Para qué? Para luego entrar a la fase de desarrollo, luego evaluar y luego obtener conclusiones. Y listo. Eso entonces sería lo relacionado a eh, Qualitative Research Methods. Entonces voy a hacer un repaso rápido sobre estos 5 puntos. Entonces volvamos acá. Entonces el case study, recordemos que es la forma más común de hacer investigación dentro de las ciencias sociales. ¿Listo? ¿Por qué? Porque vamos a estudiar un fenómeno dentro de su contexto real, un fenómeno que va a tener limitaciones y en el cual muchas de las variables no son claras. Entonces quiere decir que el contexto muchas veces no provee clarificaciones sobre lo que nosotros vamos a investigar. Eso es lo que nosotros vamos a investigar. ¿Listo? Bueno, tenemos aquí que el case study puede ser utilizado para el enfoque cualitativo y cuantitativo porque tienden a tener un enfoque positivista. Quiere decir que este enfoque tiene como objetivo darle solución a algo, darle respuesta a algo, probar que lo que se está haciendo da un resultado, positivo o negativo, pero lo da. ¿Listo? Y también tenemos que puede ser tomado desde un punto de vista constructivista e interpretativo. El ethnographic research, entonces, se enfoca desde el punto de vista cultural y social para la parte de la antropología, en donde el investigador va a pasar un tiempo con la misma comunidad para poder integrar la misma y poderla entender a profundidad. Eso no tiene nada que ver con la investigación a nivel de ciencias de la información y la tecnología, pero sí tiene que ver mucho con la interacción humano-computacional. Les daba yo el ejemplo de, por ejemplo, cómo entender o, los rasgos característicos de la comunidad Motilón Barí a través de Instagram. ¿Pero por qué? Porque nosotros vamos a mostrar documentación relacionada a fotos, videos, podemos hacer una especie de documentales, ¿sí? Entonces, esto como tal nos va a dar esa idea, nos va a arrojar esos resultados. Bueno, el grounded theory, entonces la teoría que se obtiene desde sus cimientos. Entonces, aquí nosotros vamos a categorizar de una manera empírica los datos y a través de esto, entonces nosotros eh, obtenemos la información o obtenemos la teoría. Quiere decir que nosotros, uno,
vamos a establecer variables. 2, vamos a crear de estas variables hipótesis. 3, luego la vamos a confrontar con la teoría. Y 4, nosotros vamos a crear nuestra propia teoría relacionada con la práctica. Entonces aquí nosotros vamos a crear unas fundamentaciones, unas fuertes fundamentaciones con lo que es concreto. ¿Listo? El Action Research, que es la forma más prominente de hacer investigación, está reflejada en o está enfocada en 3 procesos: en la planeación, la acción y la reflexión para volver a hacer ese ciclo. ¿Listo? Esto es un proceso innovador, es un proceso de mejoramiento constante, porque siempre se está mirando qué es lo que funcionó para mejorarlo y qué es lo que no funcionó para corregirlo, innovarlo y readaptarlo, hasta que nosotros tengamos unos datos, unos resultados que nos satisfagan, lo que John Dewey denominó como el principio de la acción inteligente. El Design-Based Research, entonces va a definir ese que esta investigación va a basarse en lo que se diseña, se construye y se evalúa, perdón, desde el punto de vista de lo que vamos a diseñar o de lo que vamos a crear. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a crear, por ejemplo, la solución a un problema social, entonces tengo que hacer el diseño de la investigación. 2, construir los patrones a través de la observación para saber cómo poderlos aplicar frente a ese problema social. Y 3, evaluar si este diseño y la construcción de estos artefactos, por decirlo así, funcionan y de qué manera funcionan. Aquí no vamos a decir si funcionó o no funcionó. ¿Funcionó de manera óptima o funcionó de manera no óptima? ¿Listo? Ahora, tenemos que tener en cuenta aquí 5 pasos para este Design-Based Research. 1, darse cuenta del problema. 2, la parte de las sugerencias o la parte del suggestion, lo que se sugiere para realizar. 3, el desarrollo del mismo. 4, la evaluación. Y 5, llegar a las conclusiones. Bueno, dentro de la recolección de datos, entonces tenemos nosotros 4 puntos, 4 grupos principales acá. Entonces, número 1, tenemos el análisis documental. 2, tenemos las entrevistas, tenemos la observación también, como el tercer punto, pero entonces tenemos observación participante y no participante. Y por último tenemos las encuestas. Bueno, tenemos el análisis documental. ¿Qué quiere decir? Que vamos a utilizar o vamos a analizar, vamos a interpretar documentos que van a ser utilizados como fuentes primarias de datos. Ahora, esos documentos van a ser entendidos como eh, textos, podría ser, no los documentos que nosotros tenemos como estudios, no, eso ya es la revisión de la literatura. Aquí nosotros vamos a utilizar es la revisión documental como por ejemplo, digamos, textos que los estudiantes creen en clase, ¿sí? Pero también podemos utilizar sonidos, también podemos utilizar fotos, podemos utilizar videos, cualquier información que nos dé a nosotros, que nos genere a nosotros un mensaje, lo que nos dé a nosotros la parte de que nos dé algo relacionado a la comunicación, ¿listo? Ahora, dentro de este análisis documental, nosotros podemos tener, uno, el análisis conversacional, que ya lo vimos nosotros en lingüística, el análisis del discurso, también lo vimos nosotros en lingüística, eh, el análisis narrativo, eso no lo hemos visto, pero pues
se podría utilizar también. Y finalmente, la hermenéutica objetiva. Bueno, la entrevista, entonces, es para obtener datos de manera interactiva, que usualmente se hace eh, de manera one-on-one, o sea, entrevistador, entrevistado. ¿Listo? Esto consume mucho tiempo, pero son bastante flexibles, son bastante adaptables, que una, ¿cómo se llama? Una encuesta. ¿Listo? Pero hay tres niveles de estructuras. Están las entrevistas estructuradas, que pues tienen una única pregunta, entrevistas semiestructuradas en la cual pues están estas preguntas ya estructuradas, este tipo de preguntas ya planteadas, y que a raíz de estas preguntas pueden salir otras preguntas más con el propósito de tener interacción con el entrevistado. Y tenemos también entrevistas no estructuradas. Quiere decir que son entrevistas que salió de momento. Ejemplo, cuando yo les hago preguntas de la nada a ustedes, eso podría ser como una entrevista eh, no estructurada, unstructured interview. ¿Listo? Ahora nosotros vamos a tener algo más que no está en este texto, que se llaman entrevistas a profundidad. Entrevistas a profundidad se les puede realizar a un grupo. Este grupo va a ser llamado grupo focal. Aquí en esta parte tenemos algo relacionado a eso cuando nosotros hacemos esta entrevista a varios participantes y que ellos tienen la facilidad de interactuar tanto con el entrevistador como con los otros participantes. Eso es lo que nosotros denominamos como grupo focal, focus group. Bueno, tenemos dos tipos de observación. Observación participante y observación no participante. Vamos a hablar de la observación participante. La observación participante se utiliza más que todo para el action research. También se utiliza también para la random theory, ¿sí? Todo lo que ustedes tienen que ver con lo relacionado a tener interacción directa con los participantes. Entonces, aquí primero, en la observación participante, primero se observa y luego se trata de interactuar con los mismos participantes. ¿Listo? Por eso es que se llama observación participante. Listo. Acá en la observación participante pues tenemos que tener en cuenta que va a haber una actividad que va a ser observada a nivel frecuente. Número uno. Número dos. Los grupos tienen que ser pequeños. Y número tres, tenemos que tener cuidado de todas maneras con el tema que se va a ser distribuido. ¿Listo? Bueno, la observación no participante es en la cual yo como observador me voy a sentar y voy a dar el panorama desde lejos. O sea, vamos a ver los toros detrás de la barrera. ¿Listo? Aquí simplemente vamos a observar, vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa, qué se ajusta a nuestros protocolos de observación. En la participante, si nosotros vemos que lo que está pasando no se ajusta a los protocolos de observación, podemos interactuar con la muestra, con los participantes, con el propósito de nosotros obtener lo que nosotros queremos. ¿Listo? Y están las entrevistas. Las entrevistas pueden ser tomadas como una especie ¿qué? De entrevista tremendamente estructurada, ¿sí? Pero entonces, esas entrevistas pueden ser respondidas sin necesidad de que el entrevistador o el investigador estén ahí, ¿sí? Usted simplemente puede tomar
un pedazo de papel, se lo entrega a la persona tomará su tiempo para responder. Si quiere hacer preguntas, las hace. Si no quiere hacer preguntas, no las hace. Bueno, estas surveys son obtenidas o son utilizadas para obtener resultados de personas, perdón, de una población bastante grande. ¿Listo? Y listo. Aquí tenemos casi siempre son preguntas de manera abierta, perdón, cerrada. Pocas veces se va a hacer de manera abierta. ¿Listo? ¿Pero por qué? Porque nosotros necesitamos tener o tenemos que tener unas variables bastante controladas. Y bueno, para estos datos de recolección o para estas técnicas de recolección, ustedes lo que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Tienen que hacer un proceso llamado pilotaje. Entonces ustedes van a pilotear todas esas pruebas. ¿Listo? Van a pilotear el análisis documental. Bueno, el análisis documental casi siempre no se pilotea. Pero sí se puede pilotear una entrevista y sí se puede pilotear una encuesta. ¿Listo? Si es una observación participante, se puede pilotear también. ¿Listo? Y, por ejemplo, para obtener la forma de análisis de un documento, se pueden hacer pilotajes dependiendo la actividad con la cual usted va a tratar de obtener esa información. Listo. Esto hasta aquí. Bueno, yo creería que para el lunes, ya vamos terminando, vamos a hablar sobre lo que son técnicas de análisis de datos, lo que vamos a hablar sobre el coding, vamos a hablar sobre triangulation and mixed methods, más que todo la triangulación, porque esto entra dentro de la parte de análisis de datos, y vamos a hablar sobre la validación y reliability de esta parte. Tengo aquí una pregunta. Está Angélica dice que el lunes es festivo. Ah, el lunes es festivo. Pues si quieren hacemos la clase del lunes o hacemos tutoría. Igual ya nos queda muy poquito tiempo para para la finalización del semestre. Entonces, pues los pongo a disposición de ustedes. Bueno, pero entonces sí necesitaría que ustedes hagan se me fue, esa revisión sobre los temas, entonces, que queda aquí pendiente. Entonces, quiero que busquen información sobre técnicas de análisis de datos y la triangulación. Quiero también que busquen sobre los métodos mixtos. Y ya, y eso es todo. Bueno, entonces la clase quedó grabada. Yo subiré esto tan pronto termine de calificar. Y faltan 2 minutos. Voy a terminar la grabación acá.